A todo mundo le ha pasado que por lo menos una vez en su vida le han dicho sos idéntica a tu mamá, sos igualita a tu papá o a tu hermana o a tu prima. Esto no sorprende a nadie porque sabemos que somos parientes y que somos el 50% de la información genética de nuestro papá y el 50% de la información genética de nuestra mamá, que también era el 50% de la información genética de su mamá y el 50% de la información genética de su papá y de su papá y de su mamá y de su papá hasta llegar a nuestros ancestros más antiguos. Si vemos esto desde otra perspectiva y se compara usted conmigo, sabemos que aunque ya no somos idénticos, que nuestras orejas pueden verse diferentes o que nuestros ojos pueden verse distintos o que la longitud de nuestra nariz es distinta, tenemos orejas y tenemos ojos y tenemos boca y tenemos un montón de otras características en común. Y esto quiere decir lo mismo, que somos parientes, que tenemos un antepasado que nos heredó esas características y que eso nos hace pertenecer a un grupo y que nos demuestra que la evolución está ahí, heredando características. También pasa en la naturaleza que hay parecidos que están ahí por razones distintas a la herencia, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, este yogur que se parece al Joker, o podemos ver estas válvulas que se parece a Rafiki del Rey León, o este tambo que se parece a Trump. También podemos ver que la naturaleza a propósito genera parecidos. En el caso de esta oruga, que parece que una oruga como cualquier otra que eventualmente se va a transformar en una mariposa o en una polilla, cuando se le molesta aparece una víbora, donde aparece una serpiente del grupo Viperidos con cabeza puntuda, que son súper temibles en la naturaleza porque se sabe que su picada es mortal. Hay una disciplina que se encarga de encontrar estas similitudes y de compararlas para hacernos ver de una forma más comprensiva nuestro origen evolutivo y nuestra historia natural. Esta disciplina se llama anatomía comparada y de eso vamos a hablar hoy. En anatomía comparada existen algunos conceptos clave. Recordemos que esta disciplina se trata de contrastar estructuras físicas, partes anatómicas. Entonces, dos de los conceptos más importantes son las estructuras homólogas y las estructuras análogas. Empezando por las estructuras homólogas, lo que podemos ver en la imagen son, por ejemplo, 5 estructuras de organismos diferentes que tienen muchísimo en común. Y tienen muchísimo en común porque son organismos con un origen común, que heredaron esas características de sus ancestros. Podemos ver el brazo de un humano. Podemos ver el ala de un murciélago, la aleta de una tortuga, la pata de una rana o la pata de un caballo. Por muy diferentes que sean estos organismos entre sí, podemos ver que la composición de esa estructura es muy similar. Acá se ha coloreado de cierta forma cada parte de esa estructura ósea, de esos huesos que componen a esa estructura. Podemos ver que el húmero, el radio, el cúbito, el metacarpo y las falanges están ahí en todos ellos. ¿Y qué tenemos en común con todos ellos? No todos son mamíferos, pero todos son cordados. Entonces, esa distribución, aunque funcione para cosas distintas, está ahí conformada de manera similar. El ala de un murciélago le sirve para volar, mientras que nuestro brazo nos sirve para tomar cosas. La aleta de una tortuga le sirve para nadar y la pata de un caballo sirve para correr. Sin embargo, las piezas son las mismas y esa es una prueba de que en algún momento de la historia tuvimos un antepasado común que heredó este tipo de características. La razón de estas similitudes es justamente ese ancestro en común, ese antepasado, y para visualizar eso es súper importante tomar como referencia los cladogramas. Ahí podemos ver un cladograma que lo que muestra son diferentes grupos que están relacionados entre sí y que esa relación entre sí es un ancestro en común que presentaron. En estos tipos de diagramas lo que podemos ver es la característica que presentan en común, ¿sí? Entonces podemos ver el humano y el chimpancé, del que tanto se ha hablado que hay similitudes, y lo que tienen en común es un pulgar oponible, el cual ha sido súper útil para adaptaciones y para generar tecnología y para generar herramientas y para poder agarrar cosas con firmeza. Ahora, podríamos pensar que con un ratón no tenemos mayores características en común, pero por supuesto que las hay y las hay por montones. Todos ellos, el chimpancé, el humano y el ratón son mamíferos.
Entonces, podemos ver que aunque el ratón no tiene pulgares oponibles, sí presenta pelo y glándulas mamarias al igual que nosotros y al igual que los chimpancés. Entonces, ¿qué refleja este tipo de diagrama? Que en cada unión de un organismo con otro está reflejado un ancestro en común que heredó ese tipo de cosas. O sea, el pulgar oponible en un mono araña y en nosotros no es casualidad, sino que antes hubo un ancestro que nos lo heredó a los dos. Podemos seguir viendo el diagrama, donde por ejemplo una lagartija, que ya no es mamífero, pero sí es un cordado, presenta una gran cantidad de cosas en común, como las garras y las uñas, que no presentan los anfibios, como las salamandras. Ningún sapo, ninguna rana, ninguna salamandra presenta estas características que fueron surgiendo con la evolución en el tiempo. Y los peces, los primeros cordados que tenemos, tienen en común que tienen las vértebras, ¿sí? De donde hay pulmones en común, o garras, o pelo, o pulgares, pero siguen guardando cosas en común y reflejan este origen evolutivo de estos organismos. Podemos ver con un poco más de detalle ahora solo grupos de primates y podemos ver que el mecanismo sigue estando ahí. Las estructuras homólogas, o sea, las estructuras en común, las estructuras que obtuvimos por herencia de antepasados, siguen estando ahí. Podemos ver en un cladograma ya específico para los primates que estas características homólogas, o sea, estos rasgos heredados que tenemos en común, están presentes en diferentes grados. Aquí tenemos a la izquierda al humano, estos son patas, estos son pies, tenemos al humano y a un ancestro ya desaparecido que se llamaba Ardipithecus ramidus, que ambos eran bípedos, o sea, ambos caminaban en dos patas, lo que se llama bipedestación, y esto demuestra que hay cierta estructura en el pie, donde ese pulgar alargado ya no iba siendo tan necesario, por tanto, en el Ardipithecus ramidus ya iba siendo cada vez más pequeño, cada vez menos notorio. Ahora, estos dos animales, estos dos seres, ¿sí? Animales, están en común porque tienen un ancestro en común que les otorgó esta capacidad de andar en dos patas. Todos los demás son del mismo grupo de los primates, pero presentan diferencias entre sí. Vemos también que entre este grupo de animales y los gorilas, por ejemplo, la pata ya es completamente diferente, y esto es porque unos andan en dos patas y los otros son cuadrúpedos, solo que son cuadrúpedos terrestres, a diferencia de los gibones o de los orangutanes, que siguen siendo primates, al igual que nosotros, pero que ya ellos eran arborícolas, ¿sí? Andan en cuatro patas, pero sobre ramas, y entonces sus articulaciones y sus estructuras en la mano debían ser adaptadas a esa vida arborícola. Entonces vemos aquí un ejemplo claro de cómo hay dentro de los mismos grupos estructuras que son muy similares entre sí y que ha sido la evolución la que va generando diferentes cambios, pero donde la relación claramente está ahí. Un segundo concepto clave dentro de la anatomía comparada son las estructuras análogas. A diferencia de algo homólogo, que significa algo que es igual, y es igual porque viene de un mismo origen, las estructuras análogas es distinto. Las estructuras análogas son estructuras que se parecen, pero que no son producto de la herencia, que se parecen no porque hayan sido obtenidas de un antepasado que tenemos en común. Entonces podemos ver, por ejemplo, la pata de ese caballo con la pata de una hormiga. Uno es un artrópodo y otro es un mamífero, un cordado. Entonces podemos ver que aunque las dos sean patas, incluso las dos sirvan para caminar, la composición de las piezas es totalmente distinta. Uno es vértebras y en otro son tarsos. Uno ni siquiera es vertebrado y el otro sí. Entonces son estructuras que sirven para lo mismo, pero que no fueron heredadas por un antepasado común. Podemos ver lo mismo en la aleta de un pez y en la aleta de un delfín, donde uno es un mamífero y otro es un pez. En el pez están hechas por espinas radiadas que genera una aleta funcional, y aunque le sirve para lo mismo al delfín una aleta, esta está hecha por huesos mucho más parecidos a los de nuestro brazo. Y por último, las alas, el ala de un ave, que también está hecho por huesos muy parecidos a los del resto de cordados, es súper diferente al ala de un insecto, al ala de una de esas temibles cucarachas voladoras, o la de una cicada como la que vemos en pantalla, o la de una esperanza, o la de cualquier otro insecto que, aunque también tiene alas y también le sirven para volar, está hecha por estructuras completamente diferentes. Entonces esas son estructuras análogas y esas no tienen nada que ver con la herencia. Entonces podemos ver cómo la anatomía comparada es una herramienta no solo para ver en qué nos parecemos o en qué nos diferenciamos, sino que para identificar y analizar en esas similitudes cuán relacionados estamos entre nosotros. Sabemos que dos estructuras que son súper similares en composición representan
que un ancestro ha heredado ese tipo de características y que por tanto hay cierta relación y cierta parentesco entre dos organismos diferentes. Entonces, al igual que en la taxonomía, esta disciplina permite esa visión comprensiva sobre nuestro origen y sobre nuestro pasado y sobre todo este proceso de historia natural y evolución que está presente en la vida en todo momento.